Gasometría. ¿Qué es gasometría? La gasometría es la medición de los gases disueltos en una muestra de sangre tomada, ya sea arterial o venosa, por medio de un gasómetro. La gasometría arterial consiste en la obtención de una muestra sanguínea mediante la punción de la arteria para realizar los valores de gases en sangre tras el intercambio pulmonar. También permite valorar el equilibrio ácido-base del paciente, y además los analizadores actuales obtienen valores de hemoglobina y hematocrito, la glucemia, sodio, potasio y ácido láctico, entre otros. Es la prueba más rápida, eficaz y fiable para valorar el intercambio de gases y el equilibrio ácido-base del paciente como tal. Su principal indicación es el diagnóstico, pronóstico y monitorización del tratamiento de la insuficiencia respiratoria. La arteria seleccionada será por orden de preferencia la radial, humeral, pedia y femoral. En recién nacidos se emplea la arteria umbilical y en bebés las epicraneales. La punción humeral es menos dolorosa y presenta menos complicaciones, como pueden ser hematomas, espasmos de la arteria, inflamación de la zona y dolor residual, que la radial. ¿Para qué sirve la gasometría? Nos sirve para evaluar enfermedades respiratorias y padecimientos que afectan los pulmones, estudiando la oxigenación del paciente. También nos ayuda a determinar la efectividad de la oxigenoterapia. Otro parámetro que nos ayuda a estudiar es el estado ácido-base, el origen de las anormalidades de este equilibrio y para estimar la capacidad del cuerpo para regular el pH, dándonos así indicios importantes acerca del funcionamiento del pulmón, del riñón y del estado metabólico general del cuerpo. Los valores normales de la gasometría valoraremos la PO2 o parcial de oxígeno. Estos deben estar en una concentración de 80 a 100 milímetros de mercurio. Si estas disminuyen se conoce como hipoxemia y si aumentan como hiperoxemia. Ya en las hipoxemias, estas tenemos que verificar en qué grado se encuentran. Ya que si está en un rango de 80 a 71 milímetros de mercurio se considera una hipoxemia ligera. De 70 a 61, moderada. De 60 a 45, grave. Y menor a 45, muy grave. Ya, pero como bien sabemos que de 60 a 45 milímetros de mercurio y es grave, el paciente se va a encontrar con una insuficiencia respiratoria. Ahora tenemos que verificar si esta insuficiencia respiratoria va a ser parcial o va a ser total. Para que sea parcial, la PCO2 tiene que encontrarse dentro de lo normal. Y para que sea global, la PCO2 tiene que estar aumentada. La PCO2. La PCO2 va a estar con valores normales de 35 a 45 milímetros de mercurio. El aumento se le conoce como hipercapnia y a la disminución como hipocapnia. Ya. La PC2 también nos va a ayudar a valorar en la gasometría cómo se encuentra la ventilación alveolar, ¿ya? Y cómo se encuentra el componente respiratorio dentro del equilibrio ácido-base. El pH. pH tenemos dos, el arterial y el venoso. El arterial se va a encontrar de 7.35 y 7.45 y el venoso de 7.33 a 7.41. Si el valor del pH aumenta o disminuye sin acompañante de sus componentes metabólicos o sus componentes respiratorios, decimos que el pH aumentado, esta es una alcalemia, y a un pH disminuido, esta es una acidemia. Ya, su componente metabólico, aquí tenemos que se va a encontrar de 22 a 26 mil equivalentes, y este es el bicarbonato. Este bicarbonato nos va a ayudar a ver cómo se encuentra, como les había mencionado, el componente metabólico y también si una enfermedad con la que cursa el paciente es grave o es aguda. Bueno, el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es en nuestro cuerpo. Este puede ser alterado por la dieta que consumimos, ya que hay dietas que lo acidifican, como es los carbohidratos o las proteínas y las grasas. Como bien sabemos, los carbohidratos al ser metabolizados en nuestro organismo
se convierten en ácidos volátiles, como es el caso del CO2, el mismo que será llevado hacia el sistema respiratorio para ser expulsado por los pulmones. Las proteínas y las grasas, estas van a ser metabolizadas también en nuestro organismo, convirtiéndolas en ácidos no volátiles, ¿ya? Como es el caso del hidrógeno, el mismo que va a viajar también a lo que es el sistema renal, por donde será expulsado en la orina en forma de amoníaco. Ya como les habíamos mencionado, el CO2 será expulsado por la vía respiratoria, ya, y unido a una molécula de agua nos va a dar un potente amortiguador, como es el caso del H2CO3. Ya, y habíamos dicho que las proteínas y las grasas, al ser metabolizadas, sobre todo lo que es en el sistema muscular, ya nos va a dar lo que es residuos de hidrógeno. Este hidrógeno que va a ser expulsado en la orina a través de amoníaco. Ya, y también como resultado de todo este proceso se va a formar en lo que es en el riñón y en el hígado y en el aparato digestivo lo que es el HCO3, ya que es un álcali o el amortiguador del ácido. Entonces con esto nos vamos a tener un equilibrio ácido-base, o sea un pH regulado. Los valores de la gasometría. Estos valores de la gasometría se van a tener una pequeña variabilidad dentro de lo que es la área geográfica en donde se encuentren o donde éstas sean tomadas. ¿A qué me refiero? Que si tomamos una gasometría en una localización que se encuentre sobre todo a nivel del mar, va a tener unos valores diferentes a los que se tomen dentro de una área geográfica que se encuentre más alta a este nivel. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Que a nivel del mar vamos a tener lo que es valores del pH de 7,40 más menos 5, del PCO2 de 40 más menos 5, un HCO3 de 24 más menos 2 y un equilibrio base que es de 0 más menos 2. ¿Ya? Como referencia de un lugar alto o de una área geográfica alta tenemos lo que es la ciudad de Cuenca, solo como referencia, donde tomamos que el valor referencial del pH aquí se va a encontrar de 7,44 igual más menos 5, la PCO2 de 28 igual más menos 5, el HCO3 de 24 que se encontraba a nivel del mar, aquí lo vamos a encontrar de 20 igual más menos 2. Como podemos ver, el pH entre los dos valores del pH tanto a nivel del mar como el pH que tomamos como referencial de la ciudad de Cuenca, se encuentra, no existe mucha variabilidad, ya se encuentra dentro de casi un rango normal. Pero lo que vamos a verificar es que la PCO2 y el HCO3, ¿ya? Mientras más alto nos encontremos en la área geográfica que habíamos mencionado, estos valores reducirán más notoriamente. Como podemos ver, PCO2 de 40 se redujo a 28, mientras que el HCO3 se redujo de 24 a 20. El potencial de hidrogeniones. Este potencial de hidrogeniones nos va a permitir estabilizar si una sustancia se encuentra acidificada o alcalinizada, ¿ya? Nos permite verificar esto. En sí, la concentración de hidrógeno en la gasometría tenemos que es de 40 más menos 4.000 equivalentes y este valor del hidrógeno va a ser inversamente proporcional al valor del pH. ¿A qué nos referimos? Que si el pH disminuye, el valor del hidrogenión aumenta. O si el valor del hidrogenión disminuye, el pH aumenta. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con el valor de lo que es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque si el hidrógeno aumenta, el bicarbonato va a disminuir. Y si el bicarbonato aumenta, el hidrogenión va a disminuir. ¿Ya? Pero no pasa lo mismo, ya que tiene cierta afinidad por lo que es la PCO2. Que a quien decimos la afinidad, porque si el hidrógeno aumenta, la PCO2 aumenta, le acompaña. Y si el hidrógeno disminuye, la PCO2 también va a disminuir. Ya. Si necesitaríamos constatar el valor del hidrógeno en la gasometría y no la tenemos disponible, podemos utilizar lo que es la ley de Henderson o la regla de Henderson, donde el valor de hidrógeno es igual a 24 por el valor de la CO2 y el valor del bicarbonato. Ya.
Con esto, el pH es el resultado de la relación que existe entre un líquido entre las concentraciones que lo acidifican o que lo alcalinifican. ¿A qué nos referimos? Que el pH entonces es el resultado de la concentración del componente metabólico y de su componente respiratorio. Y esto es lo que le dará su valor, ¿ya? O lo equilibra. ¿Ya? Las alteraciones del equilibrio ácido-base. Con todo lo visto anteriormente vamos a relacionarlo en sí. ¿Cuáles son las alteraciones que lo engloban? Como les había dicho, si el pH aumentaba o disminuía, esto se veía alterado solo como una acidemia o alcalemia, pero si iba acompañado con los valores del bicarbonato y de la PCO2, tomarían el nombre de acidosis o alcalosis. Ya estos pueden ser de tipo respiratorio o de tipo metabólico. En las acidosis metabólicas, el componente principal que se va a encontrar alterado va a ser el bicarbonato, que es el HCO3. Este va a estar disminuido y el pH también va a disminuir. Y como mecanismo compensatorio, la PCO2 también disminuirá. En la acidosis respiratoria, la PCO2 va a ser el componente respiratorio, que es el que va a estar aumentado. El pH va a disminuir y el bicarbonato, por compensación, va también a aumentar. En la alcalosis metabólica, el HCO3 va a ser el que está aumentado, el pH también va a aumentar y como compensación la PCO2 aumentará. En la alcalosis respiratoria, la PCO2 disminuirá, el pH va a aumentar y el HCO3 va a disminuir como mecanismo compensatorio. Y como les habíamos dicho anteriormente, el pH es el resultado de su componente metabólico y de su componente respiratorio. Trastornos del equilibrio ácido-base. Como primer punto, se debe tener en cuenta que el pH juega un papel importante en el equilibrio ácido-base. El pH normal de la sangre es de 7,35 a 7,45, como podemos observar en la gráfica inferior. Es importante conocer la terminología. La disminución de hidrogeniones se conoce como acidemia y el aumento como alcalemia. Acidosis es el cambio de concentración en el pH por aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, también conocido como PCO2, o la disminución del bicarbonato, que se la conoce como HCO3. En este caso, el pH tiende a disminuir. Alcalosis. Esta es la disminución de la PCO2 o aumento del bicarbonato. En este caso, el pH tiende a aumentar. Dentro de los trastornos primarios tenemos que estos se clasifican en metabólicos y respiratorios. A la vez los metabólicos se clasifican en acidosis metabólica y alcalosis metabólica, mientras tanto los respiratorios se clasifican en alcalosis respiratoria y acidosis respiratoria. Para tener un mayor concepto de esto o una mayor precisión en su definición, tenemos que la acidosis metabólica es una alteración fisiopatológica que se produce por la reducción en la concentración plasmática de bicarbonato, debido a una reducción del pH sanguíneo. Alcalosis metabólica se expresa como aumento de la concentración plasmática de bicarbonato y aumento del pH. La alcalosis respiratoria está causada por una hiperventilación debido a la disminución de la PCO2 por aumento del pH. Y por último, la acidosis respiratoria. Esta se expresa como la hipoventilación alveolar con aumento de la PCO2 y descenso del pH. Y por último tenemos los trastornos mixtos. Aquí podemos notar que el pH no tiene ninguna variación. Aquí existen dos o más alteraciones simples del equilibrio ácido-base simultáneamente. Anión gap o también llamada brecha aniónica. El anión gap es un valor calculado que representa la diferencia entre cationes y aniones. Esto no es medida por técnicas habituales de laboratorio. Esto ocurre en el líquido extracelular, donde encontramos aniones y cationes, donde debe existir una electroneutralidad. Entre los principales cationes tenemos el sodio y el potasio, mientras que los aniones tenemos el cloro y el bicarbonato. El cálculo de la brecha aniónica es brecha aniónica igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. Tenemos un valor normal de 8 a 16 mil equivalentes sobre litro.
Entre los principales ejemplos de la acidosis metabólica tenemos a la acidosis láctica, cetoacidosis diabética y a la intoxicación por aspirina. El anión GAP corregido. El anión, esto se lo corrige con la albúmina. Los niveles bajos de albúmina dan resultado de anión GAP falsamente normal. Por esto, para no subestimar su valor, es necesario corregir la ecuación. Para esto nos ayudará la ecuación de Fish, que es anión GAP corregido igual al anión GAP calculado más 0.25, que es una constante, por la albúmina sérica normal, que va a ser 4, menos la albúmina medida. Procedimiento de la gasometría arterial. Como definición tenemos la obtención de una muestra en sangre arterial para gasometría de una arteria sin canalizar. Como objetivo principal de este procedimiento tenemos determinar los valores en sangre arterial de oxígeno, dióxido de carbono, la saturación de oxígeno y el equilibrio ácido-básico. Materiales necesarios: gasas estériles, guantes estériles, solución antiséptica, jeringa para gasometría, heparina sódica, torundas con alcohol y por último, esparadrapo. Antes de realizar la gasometría arterial, debemos primero realizar el test de Allen. La prueba de Allen o test de Allen es un estudio o examen rápido que nos permite confirmar si hay o no perfusión de la arteria cubital, debido a que la arteria que vamos a puncionar o pinchar es la radial. Esta maniobra también nos va a servir para valorar la circulación colateral con el fin de proteger la mano de una posible isquemia, en caso de aparición de cualquier complicación. El test de Allen consiste en la comprensión simultánea de la arteria radial y cubital, facilitando al paciente que abra y cierre el puño de 10 a 15 veces. Posteriormente se liberará la comprensión cubital y por lo menos en 15 segundos se debe restablecer la circulación y el color de la mano. De no ocurrir esto, el test se considera positivo y se debe puncionar otra arteria. Verificaremos la correcta identificación del paciente y le informaremos del procedimiento a realizar. Colocaremos al paciente en una posición adecuada y se debe mantener en reposo al menos 15 minutos. Lavado de manos. Colocación de guantes. Y por último, heparinizar la jeringa. Localización de la arteria. ¿Cómo localizar la arteria? Primero se palpa el proceso estiloides del radio. Después se palpa el tendón flexor radial del carpo. Ahora se palpa entre estos dos puntos, que es donde se debe encontrar la arteria radial. A continuación realizaremos la gasometría arterial. Localizaremos la arteria radial. Se procederá a limpiar la zona a puncionar. Una vez localizada la arteria, sujetar la jeringa como si fuera un lapicero e introducir la aguja con el bisel hacia arriba, lentamente a través de la piel, con un ángulo de 45 grados. Colocar el émbolo de la jeringa en posición para recolectar al menos 0.2 de la muestra. En el momento que la aguja penetre en la arteria, la sangre subirá hacia el interior de la jeringa. Una vez recolectada la cantidad de sangre, presionar con una torunda sobre la zona puncionada y retirar la aguja. Por último, colocamos una gasa en la zona puncionada. Se realizará la lectura de la muestra en el gasómetro, eliminando previamente la burbuja de aire que pueda haber quedado en la jeringa.